felicidades por el triunfo. ¿Qué reflexión haces de lo que fue el partido? ¿Creería que Trinidense trabajó planificando de esa manera, sabiendo que a Cerro le incomodaba tener la posesión sin encontrar los espacios, y Trinidense sabiendo que alguna podía tener y la podía aprovechar? ¿Qué es lo que pasó? Buenas noches. Sí, yo creo que en la semana habíamos hablado con los jugadores de que Cerro tiene mucha jerarquía, mucha individualidad, de que con espacio te pueden complicar, ¿verdad? Entonces decidimos hacer un bloque más bajo. Sabíamos que le íbamos a ceder la posesión a Cerro, pero era tratar de no dejarle con espacio a Uniturbe jugando delantero, tratando de doblarle a Cecilio, tratando de doblar las marcas en todos los sectores. Creo que en el primer tiempo por ahí, con la rotación que hacía Cerro con Pachi metiéndose al medio, encontraron un espacio, después pudimos corregir un poquitito. En el segundo tiempo cambiamos un poco la formación, tratando de aguantar un poquito más y bueno, y después soltarle al resto de los jugadores, hacían ella chiquito y volvimos a un 4-4-2 para tratar de encontrar esos espacios que sabíamos que con el tiempo Cerro se iba a desesperar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Juan Dini para Radio 1 Deportes 1. ¿Se esperaban este tipo de rival? Hablo del planteamiento de Cerro Porteño en la previa, en ese análisis, ¿o esperaban otros juegos del conjunto de Diego Martínez? Sí, nos esperábamos. La verdad que Cerro tiene un plantel muy rico, de jugadores de buen pie. Sabíamos que este partido íbamos a tener que defender un bloque bajo, que íbamos a sufrir ciertamente, pero yo creo que ocasiones claras de gol, Cerro tuvo dos o tres más o menos, pero sí la posesión, ¿verdad? Pero yo creo que es mérito de los jugadores que estuvieron convencidos también de lo que hablamos y en la cancha pelearon cada pelota como la última. Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Universo 970. Primero que nada, felicitarle por la victoria, muy importante obviamente para ustedes. Y luego hablando de merecimientos, entiendo que quizás pueda importarle poco porque ya lleva los tres puntos para la capital. Pero hablando de merecimiento justamente, de lo que fue todo el trámite del partido, del control que mencionó usted que tuvo Cerro Porteño, estéril en este caso porque no generó muchas situaciones, ¿cree que es justo el resultado? ¿Es el partido que esperaban ustedes? ¿Jugaron de la manera que ustedes querían el partido? Sí, ante un grande uno se sabe que por ahí no va a tener esa posesión. Sabíamos que defender en un bloque bajo. De por ahí el fútbol a veces no es mérito, sino que hay que hacer los goles, ¿verdad? Cerro tuvo la posesión del partido, creo que no tuvo mucha profundidad, que es lo que nosotros buscamos en este partido y que íbamos a tener ocasiones, ¿verdad? Tal vez no tuvimos las ocasiones que queríamos, pero rescato la fortaleza mental del grupo que aguantó hasta casi lo último para poder convertir, ¿verdad? Profe, buenas noches para ABC Grenal. Profe, ¿cuánto importa este resultado por tratarse de un equipo grande al cual derrotan y más por el contexto en el cual se dio ya prácticamente en el último minuto? Y hablo del aspecto anímico porque Trinidense sabemos que está en la situación de pelear el promedio, pelear ya por sumar puntos importantes en lo que va a la tabla, en lo que va hasta aquí el campeonato. No, siempre la victoria te da esa confianza, ¿verdad? Ya la vez pasada contra Luque ya se trabajó diferente en la semana, ayudó bastante para lo que va a ser el partido de contra Cerro, y ganarle a un grande siempre te da un poco más de confianza, ¿verdad? Justo estábamos hablando ahí con los jugadores que el año antepasado nos tocó ganar la Olimpia acá y fue un año muy bueno para nosotros. Entonces estamos tratando de seguir creciendo, de seguir sumando. Queremos olvidarnos lo más rápido posible del promedio que siempre está, bueno, que siempre está ahí por la campaña del año pasado. Se va a borrar esos puntos que hicimos, entonces queremos volver a repetir una buena campaña para poder clasificar nuevamente a una copa con más experiencia y tratar de levantar otra vez el promedio de Trinidense. Profe, buenas noches. Richard Pitoni para Fútbol a lo Grande. ¿Se esperaba el planteamiento de esta manera, la situación de juego de esta manera como se presentó, con un Cerro agresivo, un poco más atrás Trinidense castigando cuando tenían que castigar? Fue un partido muy intenso. ¿Satisfecho con el rendimiento del equipo? Sí, bueno, tal vez como dije hace rato queríamos de por ahí tener un poquito más de elaboración a la hora de tener el ataque directo,
pero somos conscientes de que Cerro tiene un plantel demasiado rico, ¿verdad? No queríamos dejarle los espacios, como dije hace rato, a un Iturbe, a un Pachi, a un Cecilio, que sabemos que en el 1 contra 1 son muy buenos, ¿verdad? Se hizo lo que planteamos, por eso estoy contento, porque sabíamos que teníamos que trabajar mucho y teníamos que tener mucho orden defensivo contra un equipo grande, contra Cerro. Y bueno, ahora trabajar de por ahí que no pudimos hacer el ataque directo que nosotros queríamos, pero bueno, vuelvo a rescatar que esa fortaleza mental que tuvo el grupo hasta los últimos minutos es mérito de ellos, que estaban convencidos de lo que habíamos hablado. Profe, Santiago Jiménez para C9N. Bueno, voy más por lo emocional, esa identificación familiar que tiene con Cerro. ¿Qué significa ganarle hoy en un partido sumamente difícil? Y es la primera derrota de Cerro Porteño aquí en el Villa Alegre. No, contento. Bueno, hoy me toca ya 4 años casi estar en el Trinidense. Así como, bueno, no puedo negar que la familia es cerrista, que yo crecí en Cerro, pero la verdad que me estoy sintiendo muy identificado con lo que es el club, por todo lo que pasamos, por cómo me arropó también de por ahí en un año no muy bueno, y estoy tratando de dar lo mejor acá. Merecíamos, creo que esta seguidilla también para posicionarnos mejor, para trabajar más tranquilo y bueno, para, como dije hace rato, para tratar de pelear arriba nuevamente, dejarle al club lo más alto posible y bueno, buscar una copa, que es lo que todos queremos. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.